Bueno, vamos a dar gracias. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti esta mañana con corazones agradecidos por este día, por tu amor, porque nos sabemos amados por ti, por habernos buscado, Señor, y habernos sacado de las tribulaciones. Sabemos que cada uno tiene una batalla, pero te pedimos por cada uno de nosotros, de los que son líderes de su propia familia, para que tú los equipes y les des lo necesario para ganar las batallas con tu palabra. Te pedimos especialmente por la salud de nuestro pastor, Miguel, para que tú lo puedas fortalecer y recuperar prontamente, que esté con nosotros. También, Señor, te pido especialmente por mi mamá, por su vida, porque te entregó, bueno, tú la buscaste y te entregó a ti su vida, Señor, así como cada uno de los que estamos aquí, que sin tu amor por nosotros en la cruz no estaríamos, Señor, y hoy tenemos esperanza. El día de mañana, Señor, estaremos contigo y te pedimos que hoy, estando aquí, podamos ser instrumentos útiles para ti. Cuídanos, protégenos, permite que compartamos tu palabra y te pedimos que el día de hoy, pues tú nos guíes con lo que vamos a ver hoy en estos estudios. Muchas gracias, Señor, por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver otra vez Samuel. Espero que hoy le metamos más velocidad. Es que hay veces que uno se queda eh, pues mucho tiempo durante un versículo porque te sigue enseñando y enseñando, ¿no? A un capítulo, a un libro, ¿no? Pero espero que podamos ir avanzando y que les quede un poquito de lo que les quiero transmitir, pero sobre todo de lo que Dios nos quiere mostrar. Bueno, vámonos a Samuel 11. Vamos a ver otra vez un poquito del 2, del versículo 2. Y ahorita nos vamos a ir 2 y 3, ¿no? Hay que recordar que este capítulo hablaba sobre esta guerra espiritual y vamos a ver una victoria de Dios y la renovación del reino, ¿no? Aquí pues, el enemigo ataca con esas estrategias de opresión, pero también Dios nos capacita a su pueblo para la victoria y para esta renovación, siempre y cuando manteniéndonos firmes en la fe, en su voluntad. Versículos 2 y 3 dicen, y Naas Amonitas le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Capítulo 3 dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Bueno, nada más como lo vimos, este nombre de serpiente representa este enemigo astuto, esta serpiente antigua que busca humillar no solamente a cada uno de nosotros, sino en este punto, en este capítulo, a Israel, ¿no? Lo busca debilitarlo. Y recordemos que exigirle el ojo derecho a Israel es prácticamente una estrategia militar. Eh, no sé si alguna vez vieron películas de estas antiguas, sobre todo donde todavía había escudos y espadas, ¿no? Los guerreros en realidad utilizaban pues, los dos ojos, ¿no? Uno para sostener el escudo, otro para sostener la espada en el combate y si uno no tenía un ojo era muy difícil que pudiera defender de este lado y sobre todo de este lado a su compañero, ¿no? Entonces militarmente era necesario que estuvieran hasta cierto punto, se cuidaran unos a otros para poder pelear, ¿no? Eh, los ancianos aquí de Jabes, pues vemos que no claman a Dios en primera instancia, sino que están pensando en buscar ayuda humana, ¿no? Y lo que muestra es esta falta de confianza al Señor, ¿no? Dice, no, danos tiempo, ¿no? Danos tiempo, voy a buscar en todo Israel a ver quién nos va a ayudar, ¿no? Eh, vemos que este enemigo que siempre busca debilitarnos espiritualmente, pues básicamente es Satanás tratando de sacarnos los ojos, al menos uno, mientras más debilitado nos tenga mejor, para nublar nuestra visión y hacernos perder esta perspectiva espiritual. Sobre todo en momentos de crisis, eh, pues obviamente en lugar de buscar
las soluciones divinas, buscamos las soluciones humanas, ¿no? Y es en el momento en el que buscamos clamar a Dios y buscamos esta dirección de Él, ¿no? Salmo 121, del 1 al 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero muchas veces se nos olvida con el ir y venir de esta vida y primero pues buscamos lo que tenemos, ¿no? Híjole, a ver qué tengo en los bolsillos para ver qué puedo hacer en esta situación, pero siempre es bueno recordar que hay que voltear a ver los ojos hacia arriba y decir, pues en Dios está mi socorro, ¿no? Vamos ahora al los versículos 4 al 6, donde vamos a ver el clamor del pueblo y la respuesta de Dios, ¿no? 1 Samuel 11, 4 al 6 dice, llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, ¿oí? A Gabá de Saúl, sí, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Cuando escuchó las palabras, Saúl se encendió en ira, ¿no? El pueblo llora, pero aún no está buscando a Dios. Y muchas veces llorar no es suficiente, ¿no? Es necesario orar y actuar en fe para buscar a Dios, ¿no? Lo que tratamos de hacer aquí cada domingo que venimos a escuchar la palabra de Dios es esto, que el Espíritu Santo nos capacite y no solamente como capacitó en este instante a Saúl con esta valentía y esta autoridad, este celo, ¿no? Sino que en realidad no sea como lo que estamos viendo poco a poco en Saúl, que no sea carnal, sino sea una ira santa hasta eso, ¿no? Que sea ante la injusticia, ante la opresión del enemigo. Vamos a ver poco a poco cómo Saúl está teniendo esta ira, pero ya saben, ¿no? Como cuando ves a alguien que se te mete en el coche, ¿no? Y estás así, ¿no? O ves en las noticias alguna opresión a alguien y dice, no, 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 ¿cómo pagan justos por pecadores? Pero pues todos somos pecadores, ¿no? Pero te enciende esa rabia muchas veces, ¿no? Cada vez que uno pone las noticias, ve de verdad cosas terribles, ¿no? Y hasta uno se siente mal y se siente así, Dios, por qué no nos escuchas? Casi, casi, ¿no? Pero sabemos que Dios tiene un plan, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer es que nosotros aprendamos de Él, ¿no? Dios nos tiene que dar, si somos creyentes, nos dio este espíritu para que enfrentemos los ataques del enemigo con valentía, el Espíritu Santo para que nos recuerde todas estas cosas. Cuando el enemigo está atacando, no debemos responder con este miedo, ¿no? Sino con una autoridad espiritual. Obviamente el miedo humano siempre va a estar ahí, pero tú tienes a Dios en tu vida si de verdad se la has entregado. Y es legítimo que nos indignemos ante el pecado y la injusticia, pero nuestra indignación debe impulsarnos hacia la acción correcta de buscar más a Dios. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver ahora versículos del 7 al 9, justamente donde vemos una unidad del pueblo para que traiga una victoria. Dice, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así será con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galat, mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Saúl está convocando justamente de una manera radical, mostrando la seriedad del momento, porque están siendo atacados por el enemigo, ¿no? El temor de Dios, pues sí, está uniendo al pueblo. No siento que sea tanto esta manipulación humana, sino que en realidad está, pongámosle así, ¿no? Como que Dios sí está moviendo los corazones del pueblo para que se junten, ¿no?
porque justamente eso decía el versículo, donde, donde el mismo Dios le da esta valentía a Saúl, ¿no? Y creo que la estrategia de batalla de Saúl, pues sí la siento de alguna manera así carnal, porque se juntan los números, ¿no? Sabemos que Dios no ve completamente los números de los hombres, ¿no? Pero, pero el mismo Saúl sí tiene esta capacidad de juntar a todo el pueblo de Israel, ¿no? De alguna manera creo que la unidad en el pueblo de Dios es clave para esta victoria espiritual. Y, y creo que, como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Creo que sí reaccionan ante el ataque del enemigo, saben que hay un enemigo, ¿no? Pero recordemos que los ancianos de Jabes no buscaron primeramente a Dios, buscaron primeramente la ayuda humana, ¿no? Sí, Dios le está dando a Saúl esta capacidad de traer a la gente, ¿no? De juntarlos. Sabemos que es el escogido de Dios, ¿no? Vamos a ver ahora eh, el versículo 10 y 11, donde dice, 1 Samuel 10 y 11, 1 Samuel 11, 10 y 11, perdón, y dice, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que aquel día dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos, ¿no? La obediencia hacia Dios sabemos que produce victoria. La estrategia de Saúl sí fue efectiva, ¿no? Vino a atacar a los amonitas de mañana porque Dios estaba con él. Y la dispersión del enemigo sí simboliza esta confusión que Dios trae sobre quienes se oponen a su palabra, sobre quienes se oponen a su pueblo. Cuando seguimos esas estrategias de Dios conforme a su palabra, el enemigo es completamente derrotado. Lo hemos experimentado cuando seguimos la palabra de Dios, ¿no? Cuando seguimos y le pedimos a Dios fe, fortaleza, ¿no? No podemos confiar en nuestra fuerza, sino en la dirección que Dios tiene para cada batalla, en cada una de las batallas que ustedes están librando, que nosotros estamos librando, que todos estamos librando cada día, ¿no? Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, ¿no? Si vamos al versículo 12 al 15, vamos a ver esta renovación y esta gracia de Dios. Dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y todo el pueblo a Gilgal, perdón, y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allá a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Después de esta victoria que tuvieron, algunos incluso querían vengarse, ¿no? De los que no los apoyaron, ¿no? Y no hemos visto justamente en los últimos días cómo los gobiernos, cuando llega uno nuevo y toma el poder, se quiere vengar del anterior, ¿no? Sienten ese poder, pero vemos que esa ira, ese celo es en realidad, es carnal, ¿no? El mismo Raúl, vemos aquí que hasta eso responde con humildad y perdón, demostrando que Dios es el verdadero rey, ¿no? Pero vemos también cómo Samuel lleva al pueblo a renovar en el reino de Gilgal este pacto y esta consagración, ¿no? Creo que después de cada victoria debemos renovar nuestro compromiso con Dios. Y el verdadero líder no busca esta venganza, sino que busca la gloria de Dios. El mayor peligro no siempre es este enemigo extraño, ¿no? Como dice nuestro himno nacional, sino la división dentro del pueblo de Dios. Y muchas veces vas a ver que la división no viene de afuera, la división puede venir de adentro. El mismo Pablo decía que iba a haber, obviamente, lobos entre nosotros, ¿no? Y muchas veces hemos visto grupos
en donde los mismos pastores o líderes religiosos son los mismos lobos los que empiezan a hacer estas divisiones, ¿no? Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Creo que no hay que escondernos del llamado de Dios. Saúl, al principio, en el capítulo anterior veíamos cómo se escondió detrás del bagaje, ¿no? 1 Samuel 10:22. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, se levanta con valentía. Y muchos cristianos muchas veces llegamos a escondernos detrás, no solamente del bagaje, detrás del temor, de las excusas, de la falta de confianza incluso en nosotros mismos, pero más que nosotros mismos, en Dios. O sea, la confianza en nosotros pues, no vale, ¿no? Dios es el que nos tiene que dar la fuerza, ¿no? En lugar de caminar con el propósito de Dios, buscamos las cosas carnales, las cosas humanas, las que tenemos guardadas justamente en el bolsillo, ¿no? Y Dios nos llama en cada uno de esos estudios, de su palabra, a ser capacitados, ¿no? Y nos busca ser llamados. Dice 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No hay que escondernos detrás de este bagaje, detrás de estos temores. Dios nos está capacitando para cada batalla y cada vez cada batalla va a ser más dura que la anterior. Si vemos en el capítulo 12, donde dice discurso de Samuel al pueblo, vamos a ver, en mi opinión, esta fidelidad de Dios contra la infidelidad del pueblo. En este capítulo, el profeta Samuel lo que hace es da un discurso al final al pueblo de Israel, ¿no? Y marca una transición de liderazgo de los jueces a esta nueva monarquía con Saúl. Samuel desafía a Israel, ¿no? Y le recuerda la fidelidad de Dios y justamente a permanecer en la obediencia, advirtiéndole sobre las consecuencias del pecado. Vamos a leer los versículos del 1 al 5, donde veo cómo Samuel está testificando sobre su integridad. Dice 1 Samuel 12:1. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Samuel está cediendo este liderazgo político, militar, a Saúl, ¿no? Pero no deja su ministerio profético. A pesar de que habíamos visto que Saúl en un momento Dios le había dado la oportunidad de profetizar, ¿no? Estamos viendo cómo Samuel está dando al pueblo de Israel este testimonio de que Dios le ha dado este testimonio intachable, ¿no? Y desafía incluso al pueblo a decir, oigan, pues si yo les he hecho alguna injusticia, pues díganmelo hoy, ¿no? Y ellos afirman, el mismo pueblo dice, no, pues la verdad es que nunca nos has hecho mal, ¿no? El liderazgo espiritual debe ser transparente, debe ser ejemplar. Y creo que a lo largo de los años lo hemos visto en particular, ¿no? Con nuestro pastor, con nuestra iglesia, que a pesar de ser pequeña ha sido fiel. Eh, Hay una reputación que debe reflejar esta integridad de manera que otros puedan dar testimonio de esta justicia. ¿A qué me refiero? Que si tú quieres enseñar algo, pues primero lo tienes que aprender, ¿no? Muchas veces se queda en lo teórico y como dicen en las escuelas, ¿no? Sí, puedes aprender mucho, pero si no lo aplicas no sirve de nada, ¿no? Y creo que lo más importante es aplicar lo que Dios nos enseña. Y muchas veces estas enseñanzas son difíciles y muchas veces igual las repetimos, pero cuando te toca en el corazón, cuando te toca una fibra
así fuerte en tu vida es lo que compartes, ¿no? Eh, la verdadera autoridad viene de una vida de fidelidad a Dios y no de ninguna manipulación o ningún poder humano, ¿no? Dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Creo que cada uno de nosotros con sus familiares, ¿no? Que es lo más difícil, uno le puede dar testimonio, ¿no? Cuando yo le comparto a mi familia, la verdad es que, pues sí, luego se ríen, ya ahorita ya no, pero en su momento sí, ¿no? Me veían y detrás de ellos, ¿no? O sea, sentía así la figura, ¿no? Del maligno, así diciendo, no, ni le hagas caso, ¿no? Porque muchas veces, aunque Dios te conquista, uno sigue fallando, pero creo que digo, la verdad es que no he tenido la fortuna de, de, de ver, bueno, más bien, sí, no he tenido la fortuna de, como algunos de ustedes, como padres, eh, cuando se han arrepentido de alguna cosa que han hecho, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando leo las escrituras y veo a los padres hoy en día, veo que muchas veces nosotros como hijos le pedíamos algo al padre, a nuestra mamá, y lo prometían, ¿no? Nosotros mismos le decíamos, oye, ¿me lo prometes? ¿Me vas a llevar a tal cosa? ¿Me vas a hacer esto? Y, todo. Y tal vez no se cumplía. Y nos rompía tal vez el corazón siendo muy chicos, ¿no? Pero cuando vas creciendo y vas viendo que hay prioridades y el padre o la madre falla, lo más importante es cuando tú ves que él pide perdón, ¿no? Y le pide perdón primero a Dios. Cuando Dios me conquista y lo hace por medio de mi mamá, eh, primero vi cómo mi mamá se rinde ante Dios. Y antes de eso, yo veía como una persona, bueno, una pareja era muy influyente en ellos, ¿no? Y esa pareja nunca la dejó de invitar a escuchar a la palabra de Dios. Y yo veía errores en ellos, pero también veía que Dios estaba detrás y cada vez que se caía el muro que estaban construyendo en su hogar, venía Dios y lo reparaba, ¿no? Y yo veía el mío que estaba siendo destruido por mí, ¿no? Porque pues no tenía razón de ser una persona rebelde. Y Dios estaba detrás de mi mamá tratando de resanar todo, ¿no? Y poco a poco vi que Dios le daba, pues, ¿cómo decirlo? Más material a mi mamá para poner en la casa, ¿no? En el hogar, ¿no? Una casa, pues, es física, ¿no? Pero el hogar es lo importante, ¿no? El hogar se va contigo, con tu familia. Y poco a poco veía que ella resanaba y construía y hacía, ¿no? Y no quedó más remedio que rendirme, porque pues Dios sí me puso en un momento, pues sí, de rodillas y después de eso, pese a muchos errores, Él me siguió buscando. Y hoy en día, como les digo, cuando uno le testifica a sus familiares, ¿no? Es difícil que ellos te crean, ¿no? Ellos te conocieron como eras antes, ¿no? Y de alguna manera el enemigo está detrás de ellos diciéndoles, no, no le creas, es algo falso y demás, pero pues Dios va a seguir construyendo si nos rendimos ante Él, ¿no? Y seguramente al final de los días, cuando les digamos, oigan, pues si yo les debo algo, díganmelo y yo se los voy a restituir, ¿no? De alguna manera es Dios el que les restituye, ¿no? Porque Dios te da muchas cosas que nosotros como seres humanos no podemos tener, ¿no? Y es justamente el amor, la fidelidad, el dar la otra mejilla incluso, ¿no? Veía una persona que estaba predicando en un metro, ¿no? En un video que había visto, ¿no? Y de repente un chico se comienza a poner furioso, ¿no? Le había pegado en la conciencia. Y tanto así que al parecer como que hasta le quería pegar, ¿no? A la persona que estaba testificando, ¿no? Y tanto así que le digo, mira, Dios dice que tengas que poner la otra mejilla, pero no es tu culpa. O sea, en realidad yo no te he hecho nada, ¿no? Y tú solito te estás, ahora sí que dando a conocer, ¿no? O sea, permite que Dios limpie tu vida, permite que Dios que te quite esta amargura que tienes.
Y al final el chico nunca había visto a esta persona, ¿no? Que estaba hablando de Dios y como que se rinde, ¿no? Dice, ¿para qué me canso si él no tiene la culpa de todo lo que yo siento, ¿no? Y sí, después lo escucha y baja sus manos, ¿no? Se deja de ahora sí que este coraje no fuera sobre esta persona, ¿no? Y creo que el mismo Samuel ahora está diciendo esto. Veo que muchos de ustedes en su momento, pues sí, eh, le pidieron, ahora sí que a Dios, de oye, pues, ¿sabes qué? Necesitamos otra persona. No era de una manera espiritual, sino carnal, de oye, quítanos este viejo y danos un joven como las demás naciones, ¿no? Y al final, Samuel, cuando Dios le dice, oye, pues ya, dale el mando a Saúl, él les está diciendo, pues Dios la verdad es que me dio todo, si yo les hice daño, pues díganmelo, ¿no? Vamos a leer ahora del versículo 6 al 12 del capítulo 12, 1 de Samuel, que dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que he de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Samuel repasa esta historia de Israel, mostrando cómo Dios siempre ha sido fiel y los libera cuando clamaban por ayuda. Pero, pero Israel rápidamente se alejaba de Dios y caía en manos de sus enemigos una y otra vez y otra vez. El pueblo pide un rey, pero pide un rey por miedo a los amonitas en lugar de confiar a Dios, ¿no? Como sabemos, Dios siempre es fiel, pero el problema es nuestra falta de confianza en Él. Cuando ponemos nuestra confianza en el hombre en lugar de Dios, nos debilitamos espiritualmente. Y el miedo puede llevarnos a tomar estas decisiones erróneas si no las sometemos a Dios. Y no sé si les ha pasado. Cuando uno comienza a hacer ejercicio, después de mucho tiempo que no hace, eh, pues le empiezan a doler las piernas, los brazos, se cansa, ¿no? Pero si lo empiezas a hacer por un tiempo determinado, unos 30 días, ya como que aguantas un poco más. Pero de repente tienes vacaciones, ¿no? No sé, te das una semana o 2 semanas y no haces nada o por cosas de la vida ya no haces nada. Y lo quieres volver a retomar, te cuesta, ¿no? Creo que de alguna manera, cuando tú confías en Dios y dejas de confiar por un momento porque te confías en ti mismo, te cuesta otra vez confiar en Cristo, ¿no? Te cuesta otra vez confiar en Dios, te cuesta otra vez agarrar la Biblia y leer lo que leías, ¿no? En la mañana, en la noche, y orar, y de repente te come todo el día, ¿no? Y de repente, híjole, ya son 10, 10:30, empiezas a leer y ya los ojos se cierran, ¿no? Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, ¿no? Vamos a leer los versículos 13 al 15, que es justamente esa advertencia como contra, bueno, sobre la obediencia hacia el rey, ¿no? Dice Samuel, 1 Samuel 12, 13 al 15. Ahora pues, he aquí el rey que habías elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres, ¿no? Dios permitió que Israel tuviera un rey, pero con la condición de que tanto el pueblo como el rey
pues sí, obedecieran a Dios, ¿no? El éxito del rey sabemos que no dependía de su fuerza, sino de la obediencia hacia Dios. Tener la autoridad sin obediencia hacia Dios nos lleva al fracaso, ¿no? A este autoritarismo que vemos hoy en los gobiernos carnales, ¿no? Dios permite que sí, que tomemos decisiones, pero las bendiciones dependen de nuestra sumisión hacia Dios. Esas posiciones de liderazgo que vemos en el reino de Dios son por la obediencia, no son por las habilidades, ¿no? Samuel, pues Samuel era todo, el profeta, el juez, el líder militar, pero él no tenía esta capacidad, ¿no? Él simplemente tenía un corazón dispuesto para Dios. Y Dios le había dado todo esto para que pudiera guiar al pueblo, ¿no? Dice Deuteronomio 28, del 1 y 2. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es decir, nosotros podemos, sí, ¿cuánto tiempo puedes mantenerte con tus propias fuerzas frente a las batallas, no? Entonces tal vez un día, unas horas, no sé, depende de la batalla. Pero al final va a haber un momento en el que digas, es que ya no puedo más, ¿no? Y te rindes ante Dios. Sin embargo, el hombre cuando no conoce a Dios, pues ahí va, duro y dale, y se cansa, ¿no? Hay un momento en el que, no sé si te pasó cuando creíste en Dios y decidiste, es porque ya estabas cansado de lo que vivías, ¿no? Y dices, ya no quiero vivir como antes vivía, quiero vivir como Dios así lo pide, como Él está dando esta esperanza, eso es lo que quiero, ¿no? Vamos a leer el versículo 16 al 18, donde Dios está confirmando la palabra de Samuel con una señal sobrenatural, ¿no? Dice, esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande de vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Dios está mandando esta tormenta en plena cosecha de trigo, ¿no? Eh, Se supone que era algo inusual, justamente en la cosecha, por eso cosechaban, ¿no? Pues, obviamente no había estas tormentas, ¿no? Y el pueblo está reconociendo también su pecado, pues entienden que su petición de tener un rey fue una falta de confianza de Dios, ¿no? Dios puede darnos estas señales para corregirnos y hacernos reflexionar sobre nuestros errores. Pero el verdadero arrepentimiento ocurre cuando realmente reconoces que te has alejado de Él, ¿no? Y dice 2 Corintios de 7 al 10. Bueno, sí, 2 Corintios 7 y 10. No, perdón, 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y eso es a lo que me refería cuando uno escucha la palabra de Dios y se rinde. Es justamente este arrepentimiento que uno tiene, ¿no? Que es esa tristeza porque sabes que está faltando el Espíritu de Dios en ti. Tal vez no sepas qué es el Espíritu de Dios, pero sabes que te tienes que quitar este corazón que tú tienes que te ha causado tantos problemas. Y cuando Dios se presenta y te dice, oye, yo quiero perdonarte, quiero que me sigas, deja todo, es cuando dices, bueno, está bien, lo quiero, lo voy a probar. Y sabes que cuando tú lo aceptas, aunque vengan estas tormentas, aunque vengan justamente todas estas pruebas y estas batallas en ti, tú tienes un termómetro de alguna manera, ¿no? Y es esta paz frente a Dios, esta paz que Él, con el que Él te inunda para sortear todas estas tormentas, ¿no? Eh, quiero que, a ver, ¿qué hora son? Creo que sí nos da tiempo de un cachito más. Nada más vamos a leer el del versículo 19 al 25 de 1 Samuel 12. Dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos, Jehová tu Dios, para que no muramos, para que a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros vuestro
haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraseis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. A pesar del pecado del pueblo, Dios sigue siendo fiel y no los abandona, y no nos abandona a nosotros. A Samuel promete seguir intercediendo incluso por Israel y exhorta al pueblo a servir a Dios con todo el corazón, ¿no? Vemos que aunque fallamos, Dios nunca nos va a abandonar. Y el arrepentimiento genuino implica seguir a Dios con todo nuestro corazón. Y el liderazgo espiritual incluye esta intercesión que está dando Samuel por el pueblo, ¿no? Y lo hace de manera constante. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, que las misericordias de Dios, pues sí, no hemos sido consumidos, ¿no? Sino que nuevas son cada mañana. Eh, Samuel cierra este discurso con un llamado de fidelidad y de advertencia seria. Dios no quiere esta obediencia parcial, sino un corazón rendido por completo a Él. Y no basta con reconocer nuestros pecados, sino que debemos decidir caminar en obediencia con Dios. Nuestra fidelidad a Dios afecta no solo nuestro destino, sino el de futuras generaciones, ¿no? Para los padres, los hijos, para los hijos de sus hijos, es decir, ya los nietos, ¿no? Y de alguna manera tu ejemplo va a estar así, ¿no? Ayer estaba viendo con mi mamá y Estelita un capítulo de una serie que nos gustó, pero era, era chistoso porque se había enojado una pareja de personas ya en edad, sí, avanzada, ¿no? Entonces los ves pelearse y de repente como que se van a dejar, ¿no? Eh, y dices, bueno, pues mm, los ves grandes y dices, es que no los veo separados, ¿no? Y imagino a mis abuelos, ¿no? Cuando se peleaban, ¿no? Y de repente uno se iba a una esquina y mi abuelo que amaba a mi abuelita, bueno, mi abuelita también a mi abuelo, pero siempre la seguía, ¿no? Que se enojaban, luego se acercaba de a poquito, ¿no? Y mi abuela decía, vete para allá. Y ahí iba mi abuelo así de a poquito, ¿no? Y así estaban estos abuelos, ¿no? En la serie. Y de repente ya, ella le dice, oye, vete a tu cuarto, ¿no? Es más, vete a otro cuarto, ¿no? Al de visitas. Y ya pues, se va. Y de repente sueña. Y llega una figura y le dice, vamos a ver cómo es tu vida sin tu esposa, ¿no? Sí, 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 no la quiero, ¿no? Vamos a viajar al pasado y vamos a ver a tu yo joven. Y le vas a decir todo lo que sientes ahora. Sí, sí, le voy a decir que no se case, ¿no? Van al pasado y se lo encuentra, le dice, vete, haz tu vida, vive aventuras, ¿no? Ah, ok, perfecto, ¿no? Dice, gracias. Y ya, de repente le dice a esta figura, bueno, está bien, vamos a mi casa, ya me quiero dormir, ¿no? Bueno, vamos. Llegan, digamos, al presente y no hay nada, no hay casa. Y dice, ¿y mi casa dónde está? Yo la dejé aquí, ¿no? Dice, no, no hay casa. ¿Por qué? Porque tú te fuiste a vivir tu vida y no te casaste. Dice, pero ¿cómo? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis nietos? Dónde está mi casa? ¿Dónde están los recuerdos? ¿No? Dice, no, tú así lo escogiste, ¿no? Dice, no, no, por favor, llévame otra vez a decirle al joven que no se vaya. Y ya llega. Y sí le da la oportunidad a esta figura. Y no se encuentra con el joven, no habla con él mismo, habla con la que es su esposa, ¿no? Y le dice, ve con ese joven, que es su novia básicamente, porque la abandonó, eh, y dile que no se vaya, ¿no? Y ya va y todo, y él se arrepiente, ¿no? De que en realidad pensó en irse, ¿no? Y al final, pues no, la verdad es que dice, regresa el abuelo y le pide perdón, ¿no? Vas al cuarto pues sí, de su esposa, y le dice, oye, perdóname, ¿no? Eh, todo esto me di cuenta que no vale si no estás tú, ¿no? Todos los recuerdos, todo lo bueno que yo tengo es por ti. Y me acuerdo cómo esto es en realidad esta parte de fidelidad pese a todo, ¿no? Imagínate cómo Dios nos ve cuando nosotros nos enojamos. Y digo, nos enojamos con nosotros mismos, porque Dios siempre quiere lo correcto para nosotros, ¿no? Y en realidad todo esto afecta nuestro destino, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no?
Y dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Creo que no debemos vivir en esta obediencia a medias, sino que sirvamos a Dios con el corazón. Al final, cuando tú ves el futuro, cuando lo veamos, cuando estemos allá, que es el que Dios ve, ¿no? Vamos a ver todo en realidad lo que pudimos ganar. Incluso no necesitamos irnos hasta el futuro. Es más, el día de hoy, imagínate como este abuelo, ¿no? Ve tu yo del pasado, tu yo joven, ¿no? ¿Qué le dirías hoy en día, no? Yo le diría que hizo bien en hacerle caso a su mamá y creer en Dios, ¿no? Porque hoy en día estamos aquí, hoy en día estamos juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, no me imagino el día de mañana, ¿no? Con las futuras generaciones, eh, las suyas, ¿no? La familia, incluso hasta los vecinos, ¿no? Que puedan aprender algo, ¿no? Y dejarles esto, ¿no? La palabra de Dios, la obediencia a Cristo. Y creo que esa es la herencia que Dios nos da para los demás, para nuestros seres queridos, las personas con las que compartimos, ¿no? Que sirvamos a Dios con el corazón. Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Malaquías. Ya estamos muy cerca del final del mismo. Y bueno, pues verdaderamente a mí, yo creo que una de las cosas que me llevó a querer compartir este libro es, bueno, se me hizo muy interesante. ¿Cuál fue el mensaje que Dios que Dios dio en unas pocas palabras? Es un libro muy pequeño que te lo puedes leer en un momentito, en un momentito. Y sin embargo fue un libro en donde Dios terminó dando esas conclusiones y dejándote esas cosas, equipándole a las personas que estaban en ese momento para poder caminar los siguientes 400 años esperando al Mesías. La historia de la Biblia, como ustedes saben, la Biblia fue escrita, especialmente hablando del Antiguo Testamento, fue escrita entre más o menos el año 1450 antes de Cristo, que fue cuando Moisés escribió sus 5 libros. Ajá, en un lapso de 40 años los escribió. Hasta este libro de Malaquías, que es el último de los profetas post cautiverio, que ya habíamos visto, y que lo escribió por ahí del año 420 antes de Cristo. Entonces, podríamos decir que está cerrando Dios con todo esto un periodo de 1000 años de leyes, de profecías, de revelaciones, de historia, ¿no? E iba a dejar ese silencio de 400 años hasta que viniera su hijo, ¿no? Hasta que viniera nuestro Señor Salvador. Y bien, pues este capítulo, el capítulo 4, empezamos hoy. Es el capítulo más corto, de hecho lo vamos a ver si Dios nos lo permite así, solamente en 2 estudios, ¿no? Hoy vamos a ver la primera parte de este capítulo y de hecho ya se estaba perfilando desde a finales del capítulo 3. Ya se está perfilando esa especie de epílogo, ajá, en donde Dios empieza, se pasa de una situación en donde hay una reprensión, una dura reprensión delante del pueblo de Israel y especialmente delante de los sacerdotes que no vivían para Dios. Y cuando cada uno de estos hombres que escucha esas reprensiones, probablemente Malaquías, antes de escribir esto, lo haya predicado delante de la multitud de sus contemporáneos. Entonces los hombres empezaron a decir, ¿qué estamos haciendo? Los que temían a Dios, ¿se acuerdan? Esa parte la vimos la semana pasada. Y empezaron cada uno de ellos a hablarse con los otros, ¿no? Y poder hacer esa conciencia. Es una gran bendición, es una gran bendición que nos reunamos. No podemos ser, de hecho, no solamente es una bendición, es una obligación. No podemos vivir solos. Si estamos viviendo solos,
sin reunirnos y decimos que somos cristianos, pues muy probablemente no lo seamos porque no hemos comprendido la importancia de podernos congregar y poder cada uno de nosotros animarse con nosotros a poder seguir al Señor. Este mismo espíritu del que habla Malaquías, precisamente, lo hablaba Pablo, ¿no? No dejándonos de congregar, ajá, esperando su venida para alentarnos unos con otros, ¿no? Con estas palabras. Hoy por hoy nos alentamos con estas palabras de que el Señor viene. Ajá. Y con eso nos quitamos toda distracción. La iglesia, esa columna y baluarte de la verdad, es para crecimiento de los creyentes. Dios hubiera podido crear un planeta para cada uno de nosotros y ahí trabajar con nosotros en ese planeta, ¿no? Como me imagino como los planetas del Principito, ¿no? Y pero no, Dios nos llevó a estar en una congregación, ajá, a poder aprender corporativamente, como un cuerpo, pero además mantener esa unidad que Dios nos está llamando, ¿no? Y bueno, pues eh, Dios nos deja estas palabras y vemos ese precioso ejemplo de que eh, cada uno de los que tenían a Dios hablaron con su compañero y se alentaron al arrepentimiento, a meditar en su vida, se alentaron a esperar en este Señor, en el Señor. Ellos estaban esperando su primera venida, nosotros estamos esperando su segunda venida. Y esto fue agradable delante de los ojos de Dios. Y lo movió para poder hacer estas declaraciones. Estas declaraciones. Y bien empezamos a ver la semana pasada cómo Dios les decía que ellos eran el especial tesoro en el día que yo actúe. Y cómo Dios iba a actuar con la humanidad, pero iba a actuar también con su pueblo. ¿Cómo le estamos cómo decimos de este pueblo que comentó esto? ¿Qué palabra tenía este pueblo? ¿Cómo los titulamos la semana pasada? El remanente fiel. Ajá. No son todos, desgraciadamente, dicen muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero es un remanente fiel. La iglesia debe de ser ese remanente fiel. Y aún en la iglesia hay un remanente fiel porque desgraciadamente no todos en todas las iglesias, no, primero no todas las iglesias. Y en segundo lugar, no todos en una buena iglesia escuchan. Ajá. Pero sin embargo, la iglesia no solamente está para podernos alentar unos con otros, sino también para poder traer convicción de pecado y un arrepentimiento en las personas que aún no lo conocen. Bien, vamos a ver los primeros 3 versículos de este capítulo 4. Y Malaquías, estamos viendo el capítulo 4 de los versículos 1 al 3. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El versículo 2 nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y Malaquías 4:3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, eh, a lo mejor esta es una pregunta muy simple, pero si estuvieran por primera vez escuchando un sermón como este, me gustaría preguntarles,
¿Qué les va a la cabeza a ustedes cuando escuchan la palabra apocalipsis? ¿Eh? El fin, ¿verdad? Esa es una palabra. Bueno, ¿qué otra palabra les tragedia, ¿verdad? Temor. Porque te habla, ¿qué otra cosa puede? Tribulación. Entonces, final, tragedia, tribulación, jinetes, arreglar con Dios, exactamente. Y este, y bueno, pues para los directores de Hollywood, los directores de muchas películas y todo eso, es sinónimo a película de terror, ¿no? Se ha perdido, existen muchas películas que tienen el título de Apocalipsis porque además son muy taquilleras esas películas, ¿no? Ah, voy a ver, me encanta ver cómo se destruye Nueva York, ¿no? Me encanta ver cómo sale Godzilla y se come a Tokio, ¿no? Completa, se la engulle. En fin, etcétera. Pero Apocalipsis, nadie pensó en lo que quiere decir. La revelación del Señor, la revelación de Cristo, que es lo más maravilloso y que es lo que se trata el libro de Apocalipsis, ¿no? Bueno, este pequeño pues, ejercicio de que nos cuestionemos nos habla también de algo que vamos a ver en estos tres versículos. De hecho, se repite 4 veces este mismo término desde Malaquías 17, del versículo 3:17 hasta el 4:5. Y es el día de Jehová. ¿Por qué les comenté de Apocalipsis? Porque a lo mejor, si les digo, bueno, ¿qué les suena el día de Jehová? ¿Qué les suena el día del Señor? Van a decir, pues hoy es el día del Señor, ¿no? O para algunos ayer fue el día. No, no, no estoy hablando de un día de descanso, no. Lo que se habla el día del Señor y que fue tocado mucho en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba muchísimo acerca del día de Jehová o del día del Señor. Tan solo en estos últimos versículos estamos hablando 4 veces del día del Señor o el día de Jehová. Vemos, por ejemplo, entonces, seguramente si esto fuera una sinagoga y estuviéramos antes de Cristo, les diría, bueno, ¿qué les suena el día del Señor? Y entonces muchos dirían juicio, arreglar con Dios, día de temor, día de angustia, todo eso, ¿no? Así lo mismo que les suena a ustedes Apocalipsis. Bueno, y efectivamente, por ejemplo, muchos de los profetas, Isaías, muchos de los profetas tocaron el día del Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla también. Joel, capítulo 1, versículo 15, dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es un apocalipsis, ¿no? Se habla de un apocalipsis. Amós 5:18. Bueno, son apenas algunos versículos, porque si vas a la concordancia, te explican muchos versículos acerca del día del Señor, ¿no? Amós 5:18 dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Mm? Aquellos, hablando aquí de aquellos de que dicen, no, me encantaría encontrarme al Señor, yo le diría, vente para acá, vamos a platicar y todo. Espérate, ¿y ya arreglaste tu relación con el Señor? Más bien, si estás en ese sentido, no lo desees. Primero desea arrepentirte para que puedas llegar con Él con confianza, ¿no? Y no sea de tinieblas este día para ti, ¿no? Sofonías 1 del 14 al 16 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta, acuérdense que la trompeta anuncia un juicio, ¿no? Y de algazara.
sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Eso nos dice Sofonías. Zacarías nos dice 14:1. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y ahora nos pasamos al Nuevo Testamento. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, pues lo que comentaba hace rato, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto y más cuando veis que aquel día se acerca. Uh-huh. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por último, Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que, con todas estas referencias que nosotros hemos leído, podemos concluir que este día de Jehová o este día del Señor se refiere en muchas situaciones como un día de juicio. Ajá. Hay que separarlo de ese día que es el día séptimo, que es el día del Señor, que le hablan también del día del Señor, pero aquí específicamente se le da, y en estos versículos, esa connotación del día en donde Dios tomará cuentas a la humanidad, ¿no? Aflicción, tinieblas, destrucción, se escucha así, ¿no? Así que podemos ver, como dice Malaquías 4:1, compara este día como un horno, porque lo dice aquí, día ardiente. Aquí no habla de un día de Jehová, aunque sabemos que es el día de Jehová, pero dice, habla de un día ardiente. ¿Y por qué habla de este día ardiente? Porque el fuego. Ya habíamos hablado del fuego anteriormente en el capítulo 3. Pero se habla de ardiente como un horno. Y aquí este día, y aquí el juicio del Señor se compara como un horno puesto al máximo, en donde los elementos impuros o los que son muy flamables se desintegran rápidamente. Esto me recuerda mucho a ese horno que utilizan los orfebres para poder purificar los metales, donde precisamente lo que son las escorias o tienen de dos cosas. Se separan del metal precioso y salen a flote y se retiran, o simple y sencillamente con el fuego se queman, porque no están hechos como para eso, ¿no? Nos recuerda también ese juicio que nos habla de obras, Jesús, en donde habla del heno y de la hojarasca. Aquí estamos hablando de estopa. Fíjate cómo dice el versículo 1. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Uh-huh. Cada uno de nosotros conocemos ahorita la estopa, ¿no? Y sabemos cómo y aún esta estopa que hoy el día conocemos, que era diferente a la estopa de antes, este, pues puede ser un buen ejemplo que lo tengamos en nuestra mente. Fíjense, si ustedes se acuerdan de cuál es la estopa, pues la estopa es algo muy voluminoso. A ver, pídete 1 kilo de estopa en la tlapalería, ¿no? Vas a ir cargando un puntote, ¿no? Entonces pides un poquito de estopa y ya es muy voluminoso, ¿no? Pero además tiene la capacidad de que se quema muy rápido. En aquel entonces la estopa era algo, lo que sobraba de la planta del trigo, se utilizaba con eso estoca, las fibras, y de preferencia que fuera seca. Entonces, puede ser paja, puede ser estopa, puede ser hojarasca. La misma palabra en hebreo se utiliza para todo esto. Y me encantó este ejemplo, y viéndolo con la estopa que hoy conocemos, la estopa muy voluminosa, pero es fácilmente flamable. Y eso me hace recordar lo que dice aquí acerca de los soberbios y acerca de todos los que hacen maldad. ¿Sabes por qué el hombre soberbio
porque nunca piensa en el día de Jehová, porque nunca piensa que tiene que tener un fin o un límite. ¿Sabes por qué el hombre hace maldad? Porque nunca piensa en las consecuencias eternas de su maldad. Y es muy distinto este versículo a lo que habíamos leído anteriormente en Malaquías 3:2. Se los voy a recordar. Que dice, es parecido, pero es muy diferente. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En aquel entonces veíamos ese horno o ese fuego de Dios como un fuego purificador. Y hablábamos mucho acerca de ese fuego del orfebre que destruía todas las escorias que tenía el material y lo hacía un material precioso. Y nos habla del trabajo de Dios con sus hijos. Dios utiliza con cada uno de nosotros ese trabajo de Dios purificado, fuego purificado. Si tú el día de hoy estás en una prueba, ajá, quiere decir que Dios está pasándote por el fuego no con el fin de destruirte, sino con el fin de purificarte. Con una gema pasada al fuego o ese material precioso, ese metal precioso pasado al fuego, se hace un material más valioso. De la misma manera, tu fe pasada por fuego es una fe preciosa. Ajá. A veces nos quedaríamos con, pensamos que tenemos una fe muy grande, como, como esa estopa, como una cosa muy voluminosa, y pasa por el fuego y nos damos cuenta que tenemos una fe chiquitititita. Pero ¿sabes qué? Es mejor tener esa fe chiquititita que no tener nada, porque esa fe es la fe verdadera, aunque sea chiquitita. Ajá. Sin embargo, este fuego ya no es un fuego purificador, ya es un fuego destructor, ya es un fuego de juicio. Ajá. En el fuego purificador, que es la disciplina para el creyente, ¿sabes qué? Aunque, aunque haya aunque pueda haber una importante pérdida en tu vida, sin embargo, esta pérdida no va a ser una fatalidad, sino una oportunidad. Uh-huh. Aunque Dios te tale todas las ramas frondosas que puedas tener, en esa purificación y en esa disciplina dejará la raíz, el tocón lo dejará. Y de ahí Dios puede crear algo maravilloso. Sin embargo, aquí nos podemos ver de algo muy importante. Dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea, los que son muy voluminosos y que son muy llamativos, en el día de Jehová, se desintegrarán. O sea, dejarán de ser. Como el laurel del Salmo 37. Yo vi al impío extendiendo sus ramas como el laurel. De repente volteé y ya no lo vi. Uh-huh. Así es el destino de los malos. Ahorita vamos a leer algunos versículos que nos hablan de eso. Ajá. Aquel día, otra vez habla del día, que vendrá, los abrazará como un fuego abraza al carbón. Ajá. Y mientras en la disciplina te pueden dejar el tocón o hasta la raíz, aquí dice, y no los dejaré ni raíz ni rama. Significa destrucción total. ¿Sabes? Esto Dios nos lo pone como una esperanza, pero no una esperanza, porque nunca debemos de tener una esperanza para que alguien sea destruido, sino más bien una esperanza para que el sistema
y sí, los que se oponen a Dios, pero en base a ese sistema, pueden ser destruidos. Puede ser destruido. Es querer esa justicia. Salmo 37, del 37 al 38 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Más los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos serán extinguidas. O sea, no habrá raíz. No se dejará ni siquiera la raíz. Salmo 73 del 18 al 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los dejarás, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Como la estopa, ¿no? Como la hojarasca. Han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Ese es el final de, de los impíos. Dios empieza este último capítulo hablando de ese juicio. Ajá. Y hablando de que ese juicio es definitivo. Así que finalmente, para aquellos que no se han arrepentido, finalmente el Apocalipsis o el día de Jehová debe de sonar terrible. Porque sí, efectivamente, es un tiempo terrible para aquel que no se convierta. Sin embargo, ¿qué nos dice el Malaquías 4:2? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el 16, 3:16 que decía, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero? Bueno, ahora vuelve a tomar esa palabra del temor de Dios y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, y empieza una promesa, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así como los del versículo primero, el día de juicio, el día del Señor, significaba día de juicio. Así para este remanente fiel, el día de Jehová significa día de liberación. Es un día de liberación. Vuelvo a hablar de la palabra Apocalipsis, de lo que muchos de ustedes me dijeron que les traía a la mente Apocalipsis. ¿Sabes? Ciertamente para la mayoría del mundo Apocalipsis debe ser una palabra terrible, pero para el remanente fiel debe de ser una palabra esperanzadora. De hecho, yo te puedo decir que el Apocalipsis es un libro de los más esperanzadores de la Biblia. Aunque vengan muchos versículos que nos hablan de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas de ira y de todo lo que va a pasar y que primero se va a extinguir, se va a incendiar una tercera parte de la tierra y después va a ser toda y en fin, muchas cosas y muchos eventos terribles pasan. Pero si tú lees esos últimos 2 capítulos de Apocalipsis, termina de una manera preciosa. Cuando lees la Biblia en un orden no cronológico, sino canónico, digamos de Génesis a Apocalipsis, tú puedes encontrar que Génesis te habla de un reino perdido, de un paraíso perdido. Y en Apocalipsis termina encontrando ese paraíso y restituyendo. Así que, a lo mejor después de este estudio, cambia tu opinión acerca de la palabra Apocalipsis, ¿no? Porque realmente Apocalipsis es la revelación de Jesús, en donde Jesús te está diciendo que finalmente el juicio va a venir. Pero aquellos que temen su nombre van a estar en esa ciudad hermosa y eterna con el Señor. En esa ciudad que no va a necesitar sol. ¿Por qué? Porque estará en esa ciudad el sol de justicia.
precisamente es otro punto aquí. Estamos acercándonos al final del Antiguo Testamento y en esas promesas maravillosas nos empiezan a, ver, empezamos a ver de una manera más clara aquel Jesús del cual se nos fue platicando a partir de Génesis 3 hasta ahora Malaquías, los últimos versículos de Malaquías. Una vez un amigo me decía que el Antiguo Testamento iba dando una serie de pinceladas poco a poco. O vamos a tomarlo en cuenta. ¿A alguien de ustedes les gusta, vamos a cambiar de ejemplo, ¿a alguien de ustedes les gusta armar rompecabezas? ¿Sí? ¿A quién les gusta? Uy, a muchos les gusta aquí armar rompecabezas. Tenemos una actividad en la casa, luego que nos animamos. En una mesa de centro ponemos un rompecabezas y cuando a alguien le sobra tiempo, se sienta y empieza a armar el rompecabezas, y empieza a armar. No lo tiene que terminar ese día, no, sino vas disfrutando y de repente, y pones esta pieza y de repente te encuentras las piezas sueltas y dices, ¿esto dónde va? ¿No? Se me imagina ese Antiguo Testamento como ese rompecabezas que desde Moisés fue poniendo primero aquellas piececitas del marco, porque luego generalmente siempre pones las piezas del marco del rompecabezas y luego las piezas más llamativas. Ajá, el último son los cielos o las aguas. Y cada uno, desde Moisés hasta el último de los profetas, fue poniendo esa piececita del rompecabezas. Un rompecabezas con la imagen de Jesús. Ajá, diciendo cómo iba a ser Jesús. Se habló primero de la necesidad de un redentor a través de Génesis 3. Después, poco a poco, se fue declarando, dando más esas piececitas de rompecabezas, hablando de dónde iba a venir ese redentor, de qué pueblo iba a venir ese redentor, hablando de qué señales específicas, de qué tribu iba a venir ese redentor, de qué casa de esa tribu iba a venir ese redentor, qué iba a suceder, qué iba a decir, muchas de las cosas que él iba a decir, cómo iba a ser su plan específico para redimir. Y todo eso durante 1000 años fue un rompecabezas, no de 1000 piezas, sino de 1000 años. Y este, y aquí Malaquías está colocando las últimas piezas. Y me encanta cómo, o sea, dice, vendrá ese sol de justicia. A los que teméis, en mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Hay otras traducciones, de hecho la palabra alas aquí, en hebreo la palabra ala también significa rayo. Podríamos traducirlo también, y en sus rayos de este sol traerá salvación. Uh-huh. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que Malaquías nos está preparando en esta última parte del Antiguo Testamento con lo que en 400 años iba a venir. Cuando cerremos este libro en el Antiguo Testamento, la idea de Dios es que ya estuviese el rompecabezas armado para que aquellos no les iba a tocar esa generación, no iban a poder vivir 400 años, pero los hijos de los hijos de los hijos de ellos, que pudieran seguir siendo parte de ese remanente fiel, ajá, pudieran a través de este rompecabezas identificar a su Señor y su Salvador. Qué triste es que muchos, aún diciendo conocer este rompecabezas, no pudieron o lo peor, no quisieron identificar en Jesús al Mesías esperado. Así como también, qué triste es que a pesar de tener
aún más de ese rompecabezas, porque estamos hablando de que la gente de la época de Malaquías tenía mucho más conocimiento que, por ejemplo, la gente en el tiempo de Job. Job lo único que alcanzó a decir, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará del polvo, ¿no? Pero no tenía toda esta revelación que tenían los de Malaquías. Bueno, los de esa época no tienen aún la revelación que nosotros tenemos ya con el Nuevo Testamento. Podríamos decir que ese rompecabezas se convirtió en un rompecabezas de tercera dimensión, ¿no? De 3 dimensiones. Bueno, nosotros, qué triste es que no sepamos eh, discernir los tiempos, discernir que el Señor se acerca, discernir nuestra forma de vivir. ¿Sabes? Me gusta mucho este ejemplo de los becerros. Y no cabe duda que en aquel entonces lo han de haber entendido muy bien. Y si fuéramos nosotros ganaderos, seguramente lo entenderemos muy bien. Dice, imagínate, mas vosotros los que teméis mi nombre, dice, en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yo me puedo imaginar, y de hecho había un comentario de Charles Spurgeon que decía lo siguiente, yo me imagino como esta imagen, como después de un largo invierno, en donde los becerros están confinados y aún a veces duermen ellos atados o confinados en sus establos, ajá, comiendo una paja o pastura que no es fresca, esperando en la noche a ser liberados. Y cuando en el frescor de la mañana, con los primeros rayos del sol, les abre las puertas a, a esa manada junto con sus becerritos para que puedan pastar, pues estos animalitos brincan de gusto al oler el pasto fresco, al sentir ese calorcito, no ese fuego abrasador de juicio, ajá, porque el sol si tú te acercas es un fuego abrasador, no, o sea, este, no podría sobrevivir, pero esos rayos del sol ricos, que si, por ejemplo, si tú tienes una mascota en tu casa, siempre encuentran el lugar donde dormirse y se echan donde está el rayito del sol, ¿no? Porque está rico, es algo agradable, ¿no? Ya los ves enrolladitos, calientitos, recibiendo el sol. De la misma manera, estos becerros brincan, saltan, viendo la luz del día, eh, oliendo lo fresco de los pastos y agradándose de esos rayos que empiezan a calentar la tierra, con esa felicidad de sentirse libres. Así que, efectivamente, este día de Jehová o este día del Señor, mientras para algunos es juicio, para los que esperamos en su nombre, debe de ser un día de liberación. El Apocalipsis nos debe de sonar diferente a los que hemos esperado, seguimos esperando en su liberación. Segunda de Pedro 1:19 me gusta mucho. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y entonces cuando salga este lucero de la mañana, cuando nos encontremos con el Señor cara a cara, podemos brincar como becerros. Bien, terminamos con el versículo 3. El versículo 3 nos menciona de nuevo el día de Jehová. ¿Y qué dice? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me gusta mucho este versículo porque aquí nos habla, se hollaréis a los malos. ¿Y qué nos habla prácticamente ese versículo? Tener victoria. Sabemos que estos malos puede ser Satanás, puede ser el mundo, puede ser nuestra propia tendencia a pecado. Ajá.
Eh, y es impresionante cómo antes de las últimas tres recomendaciones, que también nos van a gustar mucho, o sea, son muy hermosas del versículo 4 al versículo 6, nos menciona acerca de que ese mismo día de Jehová, eh, que ahora lo menciona muy parecido a Malaquías 3:17, que el día del actuar o el día de la acción del Señor. Aquí dice que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe. Y en el versículo 17 del capítulo 3 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Me encantó esa forma de decirle al día del Señor, el día en que yo actúe. Aquí se está hablando de un juicio final, aunque ha habido juicios temporales. Ha habido manifestaciones de Dios particulares, podríamos decirlos así. El hombre en el Edén se relacionaba libremente con Dios, pero Dios, por causa del pecado del hombre, tuvo que esconderse para no matar al hombre. Uh-huh. No puede ver hombre a Dios sin que muera por el pecado por el pecado del hombre. Eso lo puedes ver muy claramente especificado en los libros de Éxodo, de Levítico, de Números. Y estamos nosotros y nuestros padres y mucha gente muy acostumbrados a un Dios inerte, a un Dios silencioso, a un Dios aparentemente inmóvil, ¿no? A veces estamos acostumbrados. O a un Dios que se nos relaciona de una manera indirecta. Vamos a ver que este Dios aparentemente inmóvil de repente ha elegido actuar directamente. Claro, tú me podrás decir, oye, yo veo a Dios cada día en mi vida, o sea, a través de su Espíritu Santo, estoy seguro de su presencia y yo he visto milagros en mi vida. Sin embargo, yo estoy casi seguro que nadie aquí me va a levantar la mano diciendo que ha visto alguna manifestación directa de Dios o alguna teofanía, como le llaman los teólogos, ¿no? O a menos que me equivoque. Dígame alguien si alguien ha visto algo así directamente. Bueno, ha habido gente que sí lo ha visto, desde luego. Tenemos como al final de los discursos de Job y sus compañeros, en donde Dios contesta en un torbellino, ¿no? Después de toda esa disertación de Job y de sus amigos. Lo tenemos también en el monte Sinaí, en donde Dios se proclama los mandamientos delante del pueblo. Tenemos también a ese Dios que quemó y consumió el sacrificio de Elías, ajá, delante de un pueblo que estaba indeciso entre si Dios era Dios, Jehová era Dios o Jehová o Baal es Dios, ¿no? Sin embargo, va a haber un día en que Dios deje de estar aparentemente silencioso y aparentemente inmóvil y actúe. Me gusta mucho como dice en el día que yo actúe. Sin duda alguna, el día que Dios actúe será algo terrible para aquel que no lo conoce. ¿Saben? Los que estén en Apocalipsis, y eso sí da miedo, se esconderán en las peñas y pedirán las piedras que caigan sobre ellos. Eso va a ser en el día del Señor. Sin embargo, ese día debe de ser un día de esperanza y de anhelo para aquellos que esperamos en Él. Porque significa un día de liberación. Puse aquí en el escrito, ese día Dios responderá a todas aquellas oraciones que empiezan, ¿hasta cuándo, Dios? Y será de alegría y consolación para todos los que esperaron en Dios y especialmente para los que sufrieron gran persecución por causa de su nombre. Hoy por hoy nos da miedo la persecución. A mí me da miedo la persecución. Levante la mano al que no le da miedo la persecución.
Ah, yo pensé que la habías levantado, Mauricio. Ah, rascando la nariz. No, yo dije, ay, qué bárbaro. Al ratito, pues no ven a compartir, no, por favor. No, pero sin embargo, o sea, puede ser que nosotros en un futuro muy cercano podamos tener esa persecución. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que nos muramos de miedo? No, que alcemos nuestros rostros. Pero si llegamos a morir y no tenemos esa persecución, yo creo que cuando veamos a aquellos que sí la tuvieron, vamos a decir, híjole, qué dichosos ellos, ¿no? Qué dichosos ellos, porque su galardón es muy grande. Ajá, porque llegó ese día en donde Dios contestó la oración de ¿hasta cuándo? Así que con estas promesas, terminamos aquí, en donde dice, el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. A veces nos desespera nos puede desesperar a veces esa aparente inmovilidad de Dios. Vemos que el mundo blasfema, vemos que el mundo se jacta en sus maldades. Estaba platicando con mi esposa eh, y este es un tema fuerte. Eh, Hubo un nazi que se llamaba Rudolf Höss, que fue el director durante varios años de Auschwitz. Ajá. De hecho, su, su vida familiar aparece en una película de hace poco que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama la película, pero no me acuerdo cómo se llama la película, pero este, bueno, ese hombre cuando lo capturaron, se dieron cuenta del pez gordote que era, lo capturaron, él dijo que había matado en Auschwitz, 2,5 millones de judíos. Algunos piensan, especialmente los rusos, pensaban que el número de judíos muertos superaba los 4 millones. Uh -huh. Bueno, hace algunas semanas, el año pasado, murió un personaje en Estados Unidos muy famoso, que era la directora durante 12 años de Planned Parenthood, una clínica para la, entre comillas, salud de la mujer. Es una clínica de abortos muy grande, extendida en todo el mundo. Ella, muchas personas importantes, bueno, a este nazi, a Rudolf Höss, lo ahorcaron en Polonia. Y es alguien que todo mundo lo aberró porque mató 4 millones de judíos. Y hizo mal, fue un criminal, efectivamente, ¿no? Pero esta mujer que le hicieron varias homenajes, gran defensora de los derechos de las mujeres, pues nada más y nada menos que en su cuestión hubo 4 millones de abortos, ¿sabes? O sea, estamos a veces diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? Vemos que en el país, y a mí me da miedo escuchar las noticias, y sobre todo porque aún los medios los hacen con bombo y platillo. Felicidades. Ya se aprobó el aborto en Aguascalientes, en Baja California, en tal lugar. Los de Chihuahua, aunque no lo querían, ya se los impusieron. Felicidades, estamos progresando. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cómo nos gustaría que esos enemigos fueran cenizas? Y no las personas, no los diputados, no las personas, no estoy hablando, sino esas fuerzas del mal fueran holladas como esos escorpiones, como esa ceniza bajo nuestros pies. Pero Dios nos dice en este capítulo que un día llegará ese día de Jehová, ese día del actuar de Dios en la humanidad. Sin embargo, mientras no tengamos ese día de Jehová, no llegue a nosotros, y sigamos viendo días en donde aparentemente Dios no actúa, ¿sabes? Son días también de oportunidad. Son días de gracia. Son días
en donde Dios está esperando. La espera de Dios es una espera inteligente, es una espera con propósito. Y si lo sabemos, pues es importante que lo pongamos en nuestro corazón y digamos, Dios, úsanos, porque al estar callado Dios, hay gracia. Me refiero callado en cuanto a juicio, ¿no? No, hay gracia. Dios quiere que mientras Él esté callado en su voz audible, nuestra boca puede hacer la que esté hablando y nuestras vidas también. Así que es importante esto. ¿Sabes? Dios mientras no hable, desea que muchos de los que podrían en un futuro decir a las piedras, cáenos sobre nosotras porque el día de la ira de Dios ha llegado y es demasiado tarde, que muchas de esas personas que podrían estar diciendo eso, al día de hoy digan y acepten al Señor y lo conozcan de una manera personal. No desaprovechemos esta oportunidad y como dice, y terminamos con esta segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces acuérdense, la espera del Señor es inteligente, no es retardada, sino que está esperando a que muchos vengan a Él. Veamos esto con estos ojos. Y bien, pues aquí terminamos. Vamos a orar antes de terminar. Perdón. Oh Dios, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo y gracias Señor porque tú nos enseñas que el día de hoy, el Apocalipsis, más que un día de angustia para los que esperan en ti, será un día de liberación. Y aunque podamos sufrir ciertas situaciones por las plagas y las situaciones del último tiempo, sin embargo Dios, nuestra esperanza siempre va a ser una esperanza hermosa, a diferencia de aquellos que no han querido creer en ti. Dios, no permitas que seamos simples espectadores. Sabemos que este es un tiempo en donde hay una aparente inmovilidad tuya, aunque sabemos que te mueves de muchas formas que no vemos. Pero antes de que tú truenes aquí sobre la tierra, Señor, ayúdanos a hacer tus voces, a hacer tus palabras, ponlo en nuestros corazones. Y Padre, pues sigue bendiciendo este tiempo en donde nos estamos viendo. Guárdanos en la semana, manténnos con nuestros pensamientos en esto. Guarda mucho a Miguel y a Patti, muy especialmente a Miguel, guárdalo, Padre, te queremos pedir, no solamente por su que aceleres esa recuperación, sino también para que él pueda estar lo más pronto posible en su casa, Señor. Te quiero pedir por esto de una manera muy especial, te pido también para que los donadores se puedan juntar pronto. Y Dios, pues que verdaderamente esto pues sea no también una muestra de ese amor que tú les tienes, Padre. Te queremos pedir por Margarita para que tú la alientes, la guardes en su vida, la guardes de sus males, de las cosas que le aquejan, y muy especialmente que tú lleves a su esposo Francisco, Señora, que se convierta. Te queremos pedir por todo esto, guárdanos a cada uno de nosotros, manténnos en oración, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.